bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues vamos a estar hablando sobre el Chevrolet Sprint. Yo sé que pues ya habíamos hablado de él, tenemos un video en el canal, así que vayan a verlo ahí abajo. Pero pues quería comentarles una cosita. La idea es empezar a hacer una nueva serie en el canal, la cual pues aún estoy pensando el nombre, pero pues ya tengo como más o menos una idea. Y es contando una historia, ¿ok? Y pues de qué se va a tratar esta nueva serie. La idea es ir contando la historia de ciertos vehículos, más que enfocarnos en el precio, en lo que siempre hablamos en recomendando carro por carro, va a ser hablando sobre la historia del vehículo, sea en la ciudad, en el país donde vivimos o en general en el mundo, ¿sí? Obviamente pues la idea es enfocarnos más en la historia que como tal en el vehículo en cuanto a la mecánica, en cuanto a lo bueno, lo malo, ¿sí? Vamos a enfocarnos más en lo que es la historia del vehículo, ¿listo? Entonces pues ya que el video del Chevrolet Sprint estuvo muy bien recibido cuando se hizo, gracias a Dios, pues quiero empezar con este vehículo, ya que es un vehículo al que le tengo mucho aprecio, grabando esta nueva serie que se va a llamar Contando una historia. La verdad aún no tengo claro, no he definido bien en qué horario se va a publicar los videos. En este caso pues vamos a reducir un poco los videos porque pues la idea es que no cargarnos con tantos videos durante la semana. Entonces la idea, si Dios lo permite, es grabar 2 o 3 videos semanales de contando una historia, ya que van a ser videos un poco más cortos, y pues ir comentando a ver qué otro carro quieren que veamos de la historia. ¿Listo? Entonces busquemos un buen ejemplar por acá, uno que nos parezca curioso, que esté bastante bien tradicional. Puede ser este, como para ir viendo las foticos. Y vamos a mirar otro. En este caso no me... Vamos a ver este, que me parece que está bastante bien en cuanto a la estética. Entonces vamos a verlo. ¿Listo? Entonces, empecemos a hablar del carro. El Chevrolet Sprint es un automóvil compacto que fue producido por la marca General Motors. En este caso, hablamos de Chevrolet como Chevrolet Sprint o Suzuki Sprint, ¿ok? Este modelo tuvo diferentes etapas y versiones dependiendo del mercado y de la época. Okay, es algo muy interesante, ya que como les dije también se conoció como Suzuki Sprint, Suzuki Forza. Bueno, hay muchos conocidos en ese aspecto. Es un carro aerodinámico, bastante tradicional, aquí en el país fue muy bien recibido en ventas y pues es un vehículo bastante interesante, a muchos tipos de personas les gusta y pues es un vehículo que llama mucho la atención. En cuanto a los orígenes del vehículo, fue introducido en 1985, una versión del Suzuki Cultus, un subcompacto fabricado por la compañía japonesa Suzuki. General Motors tenía una alianza con Suzuki en ese momento, lo que le permitió que varios modelos de Suzuki se vendieran bajo la marca de General Motors en diferentes mercados, al igual que el Suzuki Swift o el Chevrolet Swift, el Suzuki, bueno, hay varios carros ahí, el Suzuki Steam también. Entonces hay varios carritos ahí que pues estaban en ese momento. En cuanto a la historia como tal, la primera generación fue de 1985 al 88, ¿cierto? Disponible en Estados Unidos y Canadá como Chevrolet Sprint. Fue lanzada en América del Norte desde 1985, la cual disponía con un motor 1.0 litros y se caracterizaba por su economía de combustible y su diseño compacto. Muy interesante en ese aspecto. Vamos a ver otro por acá. Yo sé que muchos dirán, ay, pero ¿para qué vamos a hacer la historia? Pues sí, yo cuento un poco de la historia en el video de Recomiendo Carro por Carro, pero pues acá nos gusta traer más a profundidad esa parte de la historia y vamos a dejar un poco de contar la historia para dejarla para estos videos. ¿Listo? Obviamente no en todos los carros. También conocido como Pontiac Firefly, no sé cómo se nombre, es Firefly. Si alguno sabe, pues le agradezco. En Canadá. El modelo también fue vendido como Pontiac Firefly, puede ser que dijimos. En 1989 el Sprint fue reemplazado por el Geo Metro en Estados Unidos. No sé qué será eso, así que le agradezco si alguno sabe en los comentarios. Aunque el nombre de Sprint continuó en otros mercados, como Colombia. En el caso de la segunda generación, la cual estuvo disponible del 89 al 2003, que fue pues la última generación entre comillas, el Chevrolet Sprint en Latinoamérica, como México, conocido como Chevrolet Sprint, continuó utilizándose hasta entrada de la época del 2000. Este modelo se basaba en la segunda generación del Suzuki Cultus. ¿Okay? Algunos mercados, el Chevrolet Sprint también se vendió como Daihatsu Charade, debido a acuerdo de colaboración entre los fabricantes. Charade, creo que le hace Charade. ¿Okay?
¿Qué características destacaban este vehículo? ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Por qué fue tan vendido? ¿Por qué fue tan llamativo y fue apreciado por muchas personas en diferentes países? ¿Ok? La principal fue la economía de combustible. Sí, señores, es el vehículo de los más económicos de combustible que pueden haber. ¿Ok? La principal característica del Chevrolet Sprint fue su excelente economía de combustible, lo que lo hizo muy popular entre los conductores que buscaban ahorrar en gastos de gasolina. Muy importante, a mí en lo personal eso me llamó mucho la atención, pues es un vehículo que me atrajo mucho por ese aspecto. En cuanto a su diseño compacto, sí señores, es un diseño compacto o diferente, su tamaño lo hacía ideal para conducción en la ciudad y aparcar en espacios reducidos. ¿Qué pasa? Es un vehículo, como pueden ver, bien planchetico, como todo aerodinámico, como todo pequeñito, pero al mismo tiempo quiero que sepan que es un vehículo que para 4 pasajeros van cómodamente. Créanme que así es, porque nosotros le metíamos hasta 5, 6 y eran pues incómodo, pero cumplía. Es un vehículo cumplidor de excelente calidad. En cuanto a los motores, equipado generalmente con motores de baja cilindrada de 1.0 litros o 1 hasta 1.3. Obviamente las versiones de 1.3, 1.2 eran versiones que estaban en otros países disponibles. Aquí en Colombia, como la mayoría sabemos, teníamos la versión 1.0 litros de 3 cilindros, algo muy interesante. Ofrecía un rendimiento adecuado para su clase, lo cual lo hizo muy importante. El nombre del Chevrolet Sprint dejó de utilizarse en la mayoría de los mercados a principios de los años 2000, cuando los modelos basados en el Suzuki Cultus comenzaron a ser reemplazados por las nuevas generaciones de los compactos o subcompactos de General Motors, como el Chevrolet Aveo, Chevrolet Corsa. ¿Ok? Bueno, hubo un reemplazo en los vehículos, ya se volvieron más modernos, y pues la verdad el carrito quedó no en el olvido, quedó en una parte de nuestros corazones y los recuerdos que vivimos con ellos, ya que es un vehículo que pues la verdad tiene mucha historia. Como podemos ver, es un vehículo 5 puertas, muy cómodo, un baúl amplio a pesar de su tamaño, se pueden doblar las sillas, algo muy importante. En cuanto al legado, el Sprint es recordado por muchos como un vehículo fiable, económico, práctico. Aunque ya no se produce, su legado perdura en la memoria de aquellos que buscaron una opción asequible y eficiente en el segmento de los autos compactos. Sí, la verdad es muy interesante hablar de la historia, porque nos da un poco de nostalgia saber que estos vehículos ya no se fabrican, que eran tan buenos en esa época y que pues ya no lo estén haciendo. A mí en lo personal me produce bastante nostalgia, ya que tuvimos uno y pues algún día, si Dios lo permite, anhelo comprar uno para tenerlo bien guardadito y restaurado. No como carro para vender, la verdad, no. Pienso que si uno compra un carrito de esos con esa historia, es como para guardarlo, cuidarlo, un siempre mío, podría decirse. En cuanto a Colombia, el Chevrolet Sprint tiene una historia particular y se convirtió en un vehículo muy popular debido a su economía y versatilidad. La introducción en el mercado colombiano fue en la década de los 80. El Sprint fue introducido en Colombia a mediados de la época de los 80. Era un automóvil compacto, económico, ideal para las necesidades del mercado colombiano. Muy importante, ¿ok? En cuanto a la fabricación y el ensamblaje del vehículo, fue ensamblado localmente por General Motors o Colmotores, lo que ayudó a mantener su costo accesible y fomentar la industria automotriz local. Ok, muy buena parte de la historia de Colombia. La popularidad del vehículo fue ganada rápidamente debido a su bajo consumo de combustible, lo que lo hizo atractivo para los conductores urbanos y aquellos que buscaban reducir gastos de transporte. El baúl, no me gustaba que la llanta quedara como así. Eso sí, no me gustó ese vehículo, pero se puede arreglar. Tenía un costo accesible, su precio era competitivo y la disponibilidad de repuestos a bajo costo contribuyeron a su éxito en el mercado. Muy bien. La simplicidad y el mantenimiento, tenía un diseño simple que facilitaba su mantenimiento y reparación, lo que aumentó su aceptación entre los mecánicos y propietarios. En cuanto a las características, como dijimos, generalmente en Colombia venía equipado con un motor 1.0 litros de 3 cilindros, conocido por su eficiencia y bajo consumo de combustible. Se ofrecía tanto transmisiones manuales como automáticas, aunque la versión manual fue la mejor y la más común debido a su mejor rendimiento en consumo de combustible. Sí señores, la verdad, en Asia y pues algunas partes donde se vendió en Europa y en Estados Unidos se vendieran en versiones automáticas, ¿sí? Pero tenía ese problema. La automática consume más combustible, entonces la verdad los japoneses decidieron que mejor era mantenerlo como manual. Después ya no se volvieron a ver, solo ciertas unidades llegaron en ciertas partes del mundo, muy contaditas, y pues eran automáticas. La verdad la mayoría son manuales. Su diseño era hatchback de 3 puertas, también conocido, y con un diseño sencillo pero funcional. Al igual venía una versión con 5 puertas más cómoda para los ocupantes, era una versión un poco más deportiva. La verdad yo también conocí el Suzuki Sprint
2.5 litros turbo, algo así. No sé si alguna persona sabe de ese vehículo o era una modificación que hicieron, pero me pareció muy interesante esa historia. En cuanto a la versión taxi, porque sí, aquí en el país usaron muchos taxis porque eran económicos y fiables. Fue ampliamente utilizado como taxi en Colombia, especialmente en ciudades grandes. Su bajo costo operativo, su tamaño compacto lo hacían ideal para este propósito. Muchos Sprint fueron modificados para adaptarse a las regulaciones locales de taxis, incluyendo la instalación de taxímetros y otros equipos necesarios. En cuanto al fin de la producción y el legado, en Colombia continuó hasta principios de la época de los 2000. Fue reemplazado gradualmente por modelos más modernos como el Chevrolet Spark. A pesar de que ya no se fabrica, el Chevrolet Sprint sigue siendo recordado con cariño en Colombia. Muchos de estos vehículos todavía están en circulación y su reputación de fiabilidad y economía perdura en los conductores colombianos. En general, se convirtió en un icono de la movilidad urbana en Colombia, destacándose por su economía, facilidad de mantenimiento, accesibilidad, tanto como vehículo particular como el servicio de taxis. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad, como les dije, es un video un poco más corto. La idea era hablar de este carro. La verdad es una historia muy rica, que pues la verdad tuvimos un poco limitantes en cuanto a más historia. La verdad nos gustaría contar experiencias de vida, pero pues si tienen alguna historia con este carrito, una experiencia que tengan, les agradecemos mucho dejarla en los comentarios. Si quieren que revisemos la historia de otro vehículo, con mucho gusto también en los comentarios. No olviden suscribirse, la verdad es una bendición que se suscriban, nos ayudan mucho y nos motivan. Y al igual, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos en la próxima. Aquí Sergio Hernández y el equipo de Revisión Automotriz les desea un excelente día. Gracias.